que vamos a ver. El primer salmo tiene que ver con lo que Dios desea para nosotros, sus hijos. ¿Sí? El segundo salmo, y ese es el salmo número 1, dicho sea de paso, el segundo salmo tiene que ver con la confianza que Dios desea de nosotros hacia su persona, y que la vamos a ver con el Salmo 23. Y el tercer salmo, que es el número 128, tiene que ver con una expresión de cómo es que estos dos salmos primeros se ven en nuestro diario vivir, ¿sí? Así que sus oraciones por ello, no le garantizo que vamos a estudiar un salmo por cada miércoles. Todo esto depende, ¿no?, de cómo avancemos, y también depende de cuántas preguntas hagan, ¿no? Así que tengan presente ello. No, siempre están abiertas las oportunidades para las preguntas, así que en ese aspecto no hay problema. Así que sin mayor introducción, vamos a dirigirnos entonces hoy al Salmo número 1. ¿Sí? Salmo número 1, por favor, abrimos nuestras Biblias y ojalá que usted tenga una Biblia ahí, trate de usar sus Biblias, trate de familiarizarse con sus Biblias, más que con lo virtual. Si lo virtual es lo único que tiene, bueno, no se preocupe al respecto, pero trate usted de hacer que su Biblia sea algo real para usted, ¿sí? Nos dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a dirigirnos al Señor en oración una vez más. Hermano José Lochaga, por favor, dirígenos en esta hora. Disculpa, hermano, ¿tienes micrófono? ¿Me escucha? Sí, sí, adelante, por favor. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos una vez más esta noche, y que esta palabra, Señor, pueda tu corazón. Ayúdanos, Señor, a poder entender realmente, Señor, el verdadero motivo que tú, Señor, deseas en nuestras vidas, y nosotros saber obedecer, saber entender, saber comprender, y así, Señor, poder ser transformados. Gracias te damos, Señor. Muchas veces perdona, Señor, nuestras ofensas, ten misericordia de nuestros pecados. Hoy, Señor, llegamos a ti, Señor, para que en esta palabra tuya, Señor, en este estudio, tú, Señor, edificarnos, y así, Señor, poder construir, Señor, un camino verdadero, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, está sin audio. ¿Desde hace rato o recién? De hace rato. Pero estaba orando el hermano José, pues cómo voy a estar también yo. Bueno, decía, los salmos, entiéndase, son expresiones de alabanza hacia Dios. Sin embargo, también entiéndase que estos salmos escritos por David son salmos inspirados por Dios, o sea, que el Espíritu de Dios está guiando a este hombre a que este hombre pueda expresar alabanzas a Dios. Así que son verdades que vienen del cielo mismo,
a través de el corazón y a la vez el sentir de este hombre, David. Y lo primero que él menciona es bienaventurado. Claro, en el español nosotros no vemos la belleza de la literatura que se puede expresar aquí en este salmo en su idioma original. Sin embargo, se ve bastante orden también en este salmo y bastante creatividad. Y repito, comienza el escritor diciendo, bienaventurado el varón. Si hay algo que nosotros necesitamos aprender, hermanos, es a depender de Dios y de su sentir para nosotros. Porque en realidad, si bien es cierto, todos nosotros quisiéramos ser felices, pero me temo que en realidad no tenemos una idea exacta de qué es la felicidad y dónde se encuentra. Por ejemplo, hay personas que en el alcohol se sienten felices, ¿verdad? Hay personas que en las drogas también se sienten felices. Así que haciendo lo malo, gente también dice que se siente feliz y quizás a usted y a mí nos ha pasado también, ¿sí? Pero necesitamos, o por ello es que necesitamos nosotros entender que si hay alguien que sí sabe lo que es ser feliz, ese alguien es Dios. Y que nosotros haríamos muy bien en escucharle a Él, y no solo escucharle a Él respecto a qué podría significar el ser feliz, sino también el cómo nosotros podemos ser espiritualmente hablando felices o prósperos o bendecidos. Dios desea que usted y yo y todos sus hijos seamos en verdad felices. Lamentablemente nosotros pensamos que la felicidad en mucho depende de cuánto tiene uno o a quién tiene uno junto a sí, ¿verdad? Porque a veces, ¿no? En los sentimientos decimos, no, que yo soy feliz solo cuando estoy contigo, cuando no estoy contigo soy infeliz. No, hay todo eso también, ¿sí? Así que veamos qué es lo que Dios nos enseña y nos dice a través de este hombre respecto a dónde está en realidad esa prosperidad espiritual, esa felicidad que Dios, tranquilidad que Dios quiere en realidad brindarnos a nosotros. Y nos dice, o nos explica primero diciéndonos qué es lo que no se debe hacer, ¿sí? Y nos dice, bienaventurado el varón, y menciona tres cosas acá. Número uno, que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Número dos, ni estuvo en camino de pecadores. Y número tres, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos nosotros a tratar de explicar lo que significa esto. Cuando se refiere a andar, se refiere obviamente a conducta o estilo de vida, ¿sí? En este caso se refiere a que la conducta no sea de acuerdo a consejos, esto es pensamientos o prácticas, ¿sí? O estilo de vida de aquellas personas que acá se manifiestan como los malos, que básicamente no son o viven o actúan conforme a la justicia divina, ¿sí? Por más que usted diga, no, pero esta persona qué tan sabia es, qué tan... Si no es conforme a Dios, tenga cuidado. No significa que uno no pueda tener algún roce con estas personas, no necesariamente, sino lo que significa es cuando hay, o a lo que se refiere es cuando hay preferencia hacia esas personas
antes que hacia lo que es el consejo divino. Por ejemplo, Jesús. ¿Alguna vez Jesús compartió momentos con personas que eran pecadoras? Claro que sí. Sí lo hizo. Pero número uno, lo hizo siguiendo la voluntad del Padre, preparándose en el Padre para ello. Y número dos, simplemente era un momento para ministrar, pero no necesariamente que Jesús haya estado pensando, uy, esto está bacán, sí, eso está bonito, yo como quisiera quedarme acá. No necesariamente, ¿sí? O que tampoco Jesús haya ido como para que en este aspecto les pregunte a la gente, enséñenme respecto a la vida. No, porque Jesús la tenía claro. Si hay alguien que nos puede enseñar respecto a la vida, ese alguien es Dios. ¿Sí? Lo siguiente dice, ni estuvo en camino de pecadores. La palabra estar aquí en este versículo se refiere a detenerse o a permanecer en algún lugar o actividad. En este caso, es la forma de vida, ¿no? Cuando se habla de camino, ¿sí? La forma de vida de aquellos que no son conforme a lo establecido por Dios. Entonces, algunos también dicen, ay, no, yo cómo me gusta esto, cómo me agrada esto y cómo quisiera pasar más tiempo en esto. No es feliz la persona que piensa así cuando, insisto, por producto de la fe, sabe que la otra persona no piensa conforme a Dios. Una vez más, no significa a no tener roce con alguien. Porque en el trabajo se trabaja con personas que no necesariamente piensan como Dios o conforme a Dios. En los estudios tampoco, ¿sí? Pero aquí el problema radica en, y decía, la palabra estar significa detenerse, permanecer. Esto es preferir, ¿sí? A eso es a lo que se está refiriendo. Por temas familiares también nosotros nos topamos con parientes que no necesariamente piensan conforme a Dios y no está mal, ¿sí? He hecho el poder también tener algún tipo de reunión y todo, pero otra cosa ya es cómo me gusta esto, ¿sí? Otra cosa es ya cómo prefiero esto a lo que Dios quiera decirme para mí. Y lo tercero que también el Señor dice o nos enseña aquí respecto a qué no hacer, ¿sí? Es ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra silla aquí más que nada se refiere a una asamblea, se refiere más que nada a una reunión, ¿sí? Donde está no solo presenciada por personas que no temen a Dios, sino también hasta conducida, así, por, aquí dice, escarnecedores, esto es personas descarriadas, personas apartadas de Dios, ¿sí? Se ha sentado, y la palabra sentado acá tiene que ver con participación. Entonces, la idea es que no nos metamos donde no debemos meternos. Y por más, y entienda esto, hermanos, ¿sí? Por más que diga qué feliz soy, entre creerle a usted y creerle a Dios, voy a creerle a Dios. ¿Sí? Si Dios dice, no, usted no es feliz haciendo esto, ¿sí? Usted se está engañando a sí mismo. Entonces es a Dios a quien le voy a creer. Puede ocurrir conmigo también, cómo me gusta esto, ¿sí? Pero igual es a Dios a quien debemos creer. Y Dios nos está diciendo, en ello no está la bienaventuranza. Por más que usted quiera justificarlo, por más que usted quiera en este aspecto también tratar de que esto sea aceptable, no lo es, ¿sí? Y Dios nos está diciendo eso.
O sea, Dios nos está diciendo, es feliz aquella persona que no hace estas cosas, que no tiene este tipo de reuniones. Insisto, no significa con esto que usted y yo tenemos que meternos, ¿no?, en nuestras casas debajo de la cama, ¿no?, porque no tenemos que reunirnos con nadie. No, no significa eso. Lo que significa es que si nos vamos a reunir con personas que no necesariamente conocen de Dios, la idea es que no permitamos ser influenciados por su manera de pensar y de hacer las cosas o de buscar la felicidad. Me estoy dejando entender. O sea, eso es lo que noto aquí está ocurriendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que usted quisiera expresar. ¿Sí? Y aquí la idea no es caer en extremos, ¿sí? Hay personas que dicen que en silla de escarnecedores se refiere, por ejemplo, si te vas a un espectáculo y te sientas en una silla donde un mundano se ha sentado. No vayamos más allá de donde debemos, ¿sí? Porque si fuese así, pues, por ejemplo, si usted se sube a un taxi, no creo que todos los que se hayan subido a ese taxi hayan sido creyentes, ¿no cree usted? O sea, no vayamos a extremos, no para nada, ¿sí? Y entienda que vivimos en una sociedad que en una u otra forma nos va a exponer a situaciones en las cuales vamos a reunirnos con otros. Pero insisto, la idea es que no permitamos que eso sea una influencia para nosotros y mucho menos que nosotros lleguemos a preferir ese tipo de prácticas o de ambientes. Insisto, usted y yo, hermanos, definitivamente sabemos muchísimo menos que Dios. Y si Dios nos está diciendo, es imposible que seas bienaventurado viviendo de esa manera o viendo la vida de esa manera, es imposible, ¿sí? Así que tengamos eso muy presente. Nuevamente, ¿sí? El Señor nos ha dicho que nosotros somos la luz del mundo y no tenemos que estar escondidos, ¿no?, debajo de un balde, por así decirlo, sino más bien que el Señor nos exponga, pero nos exponga, no que necesariamente seamos influenciados por el pensamiento y la forma o el estilo de vida de otros. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quizás usted quisiera agregar de lo que estamos hablando? ¿Habrá alguien? Pastor, una pregunta apenas. Sí. Aquí, yo siempre que he leído este Salmos, aquí en todo caso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, es pasado. ¿Es qué? Está en pasado, Ya. porque en mi caso, por ejemplo, hay siempre un antes y un después, ¿no? O sea, yo andé una vida pecadora, bueno, aún lo somos pecadores más. Cuando uno decide conocer a Dios, hay una nueva vida. Entonces, claro, uno va a saber realmente las cosas que no son agradables a Dios, pero aquí me queda una duda, ¿no? O sea, el varón que anduvo, o sea, yo Claro, en todo caso yo no. puedo decir que sí anduve en una No. vida pasada. De hecho que aquí se está refiriendo a creyentes, ¿no? Que creyentes no debemos estar en ello. Algo peculiar respecto al hebreo es que los verbos en hebreo no son fáciles de conjugar o de darse cuenta de en qué tiempo está el verbo. En realidad el verbo puede estar en cualquier tiempo que uno puede pensar, ¿sí? Es el contexto lo que ayuda a comprender cuál debería ser el tiempo en un verbo y la aplicación del mismo. Lo que más bien está refiriéndose aquí, creo yo, es al hecho de
sea, no andemos en ello. O sea, si estás en ello, estás mal. ¿Sí? Me dejo entender. Porque todos hemos estado, todos caemos en esto, ¿verdad? O sea, si fuese pasado, o sea, todos estamos en esto. Todos estuvimos, en todo caso, en esto. ¿Sí? Así que, más que nada, se refiere a, o sea, hoy no estemos en, o sea, si queremos ser felices, pues en este caso, bienaventurados, hoy necesitamos nosotros practicar esto o dejar de lado esto. Gracias, pastor, porque como yo tengo también una Biblia que es en portugués, ahí expresa lo que usted está expresando. El tiempo, el verbo ya no está en pasado, sino está el hombre que no anda según, o sea, Claro, está en presente. claro. Queda claro. Como digo, Gracias, pastor. sí, como digo, los verbos en hebreo, el tiempo se ve en base al contexto mucho, ¿no? ¿Hay alguien más con alguna otra pregunta o algo que quiera agregar? Entonces, no se trata de cómo se siente usted, no se trata de qué le gusta, no se trata de ello, sino de lo que se trata es de que nosotros entendamos. Si nosotros en este aspecto queremos ser espiritualmente hablando prósperos o felices, esto tenemos que aprender a desechar. Nuevamente también, no significa que no debemos nosotros tener roce con otras personas. No significa que no podamos reunirnos con otras personas, sino la idea es que no permanezcamos en ello, no lleguemos a preferir ello y definitivamente no nos dejemos influenciar por ello. ¿Ok? Esto es lo claro. Por más que usted diga, no, pero sí, qué bonito, cómo, qué sé yo, por último, cómo me divertí. Sí, pero Dios está diciendo, eso no es lo que yo quiero para ustedes. ¿Sí? Y si Dios nos está diciendo qué es lo que en realidad nos hace espiritualmente hablando felices, por más que nosotros sintamos algo distinto, Dios siempre va a estar en lo correcto. Siempre. ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más? Bien. Más, así como nos dice esto es lo que no deben hacer, ¿no? O sea, esto es lo que se debe evitar. Lo que nos dice más bien hacer con el propósito o lo que una persona feliz hace. En realidad esa es la idea. Lo que una persona feliz hace es esto. En la ley de Jehová está su delicia. Y aquí así voy a ser bastante claro. Si usted no tiene devoción por la palabra de Dios, ¿sí? Hermano, hermana, su felicidad espiritual está yéndose de sus manos. Porque nosotros por lo general somos personas que más nos abocamos a lo nuestro, ¿verdad? O sea, comienza el día y más nos abocamos a nuestras tareas y todo ello. O sea, muchas veces la Biblia solo si tengo tiempo, ¿sí? No, la Biblia debería ser en este aspecto la manera de pensar más importante para nosotros. ¿Sí? Porque en ello, uno, vamos nosotros a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y dos, sí, también entiéndase que en ello vamos nosotros a hallar aquello que todos los días buscamos. El ser feliz, ser espiritualmente hablando feliz. Y que lamentablemente no se encuentra en lo que se dice, está en lo que se dice en el primer versículo, que por lo general más nosotros tratamos de buscar sí, nuestra felicidad en ello, en una u otra manera, sí, en una dirección, en otra dirección, en un nivel o en otro nivel, más estamos buscando en ello nuestra felicidad. Y Dios nos dice, no, no está allí. Lo que en donde está es más bien en que la ley de Dios sea tu delicia. En este caso, obviamente, se está escribiendo al pueblo judío, ¿sí?
y nosotros tratamos de aplicarlo a nuestra realidad, en este sentido, la palabra de Dios. Sí, que en base a esa comunión con Dios, usted entienda cuánto usted necesita de esa palabra de Dios. ¿Ve? Y que sea para nosotros una delicia, ¿sí? O sea, en lugar de anhelar y desear lo que está en el versículo 1, ¿sí? Por eso decía que no sea nuestra preferencia, ¿sí? Y mucho menos nos dejemos influenciar. Que más bien, si nuestro deseo esté en esto otro, que sería la palabra de Dios. Que esto sea para nosotros algo precioso. Y si es algo precioso o preciado, sin duda que usted va a ir detrás de ello, ¿no cree usted? Así no entienda los detalles de eso por último. Ese es el problema nuestro, que pensamos que tenemos que entenderlo todo para que recién allí podamos nosotros qué sé yo, creer o actuar conforme lo que Dios nos dice. No necesariamente. Por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros respecto a los diamantes? Yo, la verdad, muy poco. Pero si me dan una cajita con diamantes, obviamente voy a saber que esto es precioso, ¿sí? Sí, esto es preciado. No entiendo nada más de diamantes, ¿sí? Es más, yo sé más del diamante que se usa para cortar vidrios, ¿no? Porque se llama diamante también. Tiene un pedacito ahí de, ¿sí? Más de ello que de esta piedra preciosa, ¿no? Pero sabemos que eso es precioso. Si no tenemos que entender los detalles. Y ojalá que por fe usted también entienda que lo que Dios quiere que usted y yo entendamos es precioso. Que no tenemos que quizás entenderlo todo, ¿sí? Porque no lo entendemos. Pero es precioso, así que voy a tener a ello o a ella, esto es la palabra, como una delicia para mí, como algo que yo anhelo, yo deseo, porque es precioso para mí. Y no solo ello, sino que dice, mire, y en su ley medita de día y de noche. O sea, que en esa palabra usted esté meditando siempre. No confunda las cosas. No se está diciendo que debemos leer la palabra de día y de noche. Eso es imposible, ¿sí? Pero lo que sí se nos está diciendo es que de aquello que leemos, que meditemos en ello de día y de noche. Por eso es que siempre, hermanos, he tratado de mencionar esto. No lea por cumplir. No lea la palabra de Dios por cumplir. Lea la palabra de Dios para conocer mejor a Dios y su voluntad para con nosotros. Porque si usted lee para cumplir, se terminó ese momento de la lectura y listo, ya usted cumplió, ya no necesariamente va a meditar o reflexionar en ello. Pero lo que la Biblia nos dice es que tratemos nosotros en comunión con Dios de estudiar su palabra para conocer mejor a Dios y para entender su voluntad para con nosotros, y que en ello nosotros meditemos día y noche. Esta palabra meditar, y me agrada mencionarlo, tiene que ver con la forma como es que la vaca, ¿no? el ganado vacuno en todo caso, está siempre, ¿no? rumiando, siempre está masticando, siempre, ¿sí? O sea que nosotros, así como el ganado vacuno siempre está masticando, y tiene que ver obviamente con su sistema, ¿qué sería? No sería digestivo. Quería decir circulatorio, pero no, es digestivo. Con su sistema digestivo, sí, tiene que ver con su sistema digestivo, que siempre está pasando, es como que si tuviese diferentes estómagos, pasa de un estómago a otro y esa es la forma como procesan esos animales y el ganado vacuno.
Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que ojalá nosotros, así como el ganado vacuno siempre está así, masticando, nosotros también siempre estemos pensando, reflexionando, meditando en aquello que el Señor nos ha permitido considerar o leer, lo cual es una delicia. Pero muchas veces, ¿acaso no es cierto que nosotros terminamos la lectura, salimos y nos olvidamos de lo que leímos? ¿No? Y en nuestra mente está, pero ya cumplimos. No, ¿sí? Sigamos el ejemplo de la vaca. ¿Sí? Digamos el ejemplo de la vaca. Quizás le ayudaría a usted y a mí, ¿no? Que si le faltan ideas respecto a qué colgarse de una cadena, ¿no? Alrededor del cuello, cuélguese una vaca. ¿Sí? Y que la gente cuando le pregunte, ¿y por qué tú usas una vaca? Usted puede usarlo hasta como testimonio, porque si, así como la vaca siempre está masticando, yo siempre estoy tratando de meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Dudo que lo hagamos, ¿no es así? Entonces, en ello está su delicia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que usted quiera agregar al respecto, hermanos? Definitivamente, si es que nosotros meditásemos en la palabra y la palabra fuese tan preciosa para nosotros como acá se menciona, nuestras vidas serían distintas. ¿Sí? El concepto de lo que es la felicidad en nuestras mentes y en nuestros corazones sería distinto. ¿Sí? Porque ya no sería el simplemente ir con los demás. Eso es lo que pasa en el versículo 1, de lo cual Dios nos dice, no, no lo hagan, ¿sí? Sino más bien en esto debe estar nuestra delicia en la palabra de Dios. Decía, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar en lo que se refiere al versículo número 2? Hermano, pastor, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Hermano, deseaba hacer, digamos, una especie, podría ser hasta de pregunta, pero también con el ejemplo particular, ¿no? De no frecuentar ciertas cosas que habla aquí en Salmos, o en el Salmo 1. ¿Podría yo y cualquier hermano o creyente, ¿no? Creo yo que somos tendidos a esto, a, por ejemplo, hacer lo que allí dice, pero simplemente y desconectarlo de la persona de Dios? No sé si me dejo explicar. No. Cuando dices hacer lo que allí dice, ¿a qué te refieres exactamente? Por ejemplo, en el Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino, ¿no? Ok, Entonces, versículo yo 1. podría hacerlo simplemente como una acción, pero desconectándolo de mi confianza en Dios mismo. Entonces, Claro, eso ya no vendría a ser fe en Dios, sino simplemente en mi acción y no está bien. Y así claro. podría ser en cualquier caso. Entonces, Sí, eso es así. claro que sí. Por eso estamos hablando de esa comunión con Dios en el versículo número 2, ¿no? Esa es la idea. Porque también entiéndase esto. Algunos pueden pensar, muy bien, no necesariamente dejo lo del versículo 1, pero sí leo mi Biblia, ¿no? Y ahí ya está el balance. No, estamos mal. Una vez más, la Biblia está diciendo, no, tienes que dejar esto. O sea, no significa el estar con lo uno con tal que hagas lo otro. No. Y nuevamente, aquí no está hablando de no reunirse. ¿Sí? Aquí lo que está hablando es de dejarse gustar, influenciar y hasta preferir ello. ¿Ok? Porque recuerden, Jesús mismo ministró, pero él nunca prefirió ello a lo que Dios quería para él. ¿Sí? Jesús nunca permaneció en ello, ¿sí? Simplemente porque tenía que ministrar. No, sino yo soy de los que creen que Jesús hizo lo que él tenía que hacer en el Padre. Ir, ministrar y llegado el momento, retirarse. ¿Sí? Entonces, sí, en ese aspecto, sí, estás viendo las cosas bien.
Y repito, no se trata tampoco en el versículo 2 de simplemente leer, ya cumplí. Hemos hablado esto, porque sería casi lo mismo a lo que mencionas, Miguelito, del primer versículo, ¿no? Ya cumplí. No, es un tema de comunión con Dios. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Alguien más? Ok, Pastor, sí. esto, en relación con el versículo primero, Ujú, o sea, con el 1, de que dice que no debemos andar en caminos de pecadores o sentarnos en sillas de ujú, escarnecedores. Y muchas ujú, veces lo llevamos a, como usted dice, ¿no? Incluso he visto ¿qué le digo? Iglesias que tienen local, que antes fue un cine, por ejemplo, y ya no ujú. entran ahí porque ahí se sentaron gente que veían películas, que veían cosas. Bueno, pero lo otro que le digo es que no necesariamente a veces nos son personas que, digamos, un estilo de vida muy diferente a lo que Dios demanda de nosotros, pero nos alimentamos de la tele. Y en la tele hay programas en los cuales pues no son nada gratos para con lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el de humor y de chistes así, pues todo malintencionado, con doble Ujú. sentido, o programas de chismes así, de farándula, donde escarnecen a las personas y nos gusta estar viendo estas cosas, ¿no? O sea, Claro, claro. Esto tiene que ver con todo aquello que vaya a o pueda influenciar nuestra mente, ¿sí? Y apartarnos del pensamiento divino, ¿sí? Obviamente en tiempos bíblicos no habían pues las cosas que menciona nuestra hermana, ¿no? La televisión, las redes sociales, ¿sí? Definitivamente, ¿sí? Todas estas cosas. No que no deba utilizarlos usted, sino que entienda. La idea es que no piense que en dejarse influenciar por ello está su felicidad en ello, ¿sí? Porque a veces, ¿no? Quizás usted quiera ser como tal personaje, como tal persona y piensa que sí, ahí ya usted va a ser completamente feliz. Dios le está diciendo, no, no es así. No, no es así. ¿Sí? Y la felicidad está acá. Más bien lo que quisiera agregar también, sí, es en el estudio de la palabra, ¿sí? En la lectura de la palabra, que tenga cuidado, porque muchas veces nosotros preferimos lo que libros hablan respecto a la palabra, ¿sí? Y tengamos cuidado con ello. No que lo que se escribe necesariamente esté mal, pero puede ser que esté mal, ¿sí? Y como nosotros somos más personas que nos gusta o que nos inclinamos por aquello que nos guste, entonces muchas veces vamos a preferir eso antes que la palabra de Dios. Yo soy de los que prefieren, y quizás también permítame dar esto como sugerencia, de que si lee algo que sea no para que se le diga qué es lo que usted debe creer, sino más bien para que le ayude a entender las escrituras, ¿sí? Para que le ayude a interpretar en todo caso las escrituras. Porque hay de todo, ¿sí? Hay de todo, entienda usted, hay de todo. Y con esto no estoy diciendo que yo no me equivoco, claro que me equivoco, de hecho que soy humano, pero por eso tenga cuidado en no simplemente leer aquello donde se le diga qué es lo que usted debe creer, ¿sí? Sino más bien ojalá que lea aquello donde se le ayude a entender mejor las escrituras, ¿sí? Y sea muy cuidadoso en su selección, ¿ok? ¿Alguien más o algo más? Ok, estamos viendo lo siguiente, que si alguien en verdad es bienaventurado, es aquel que su vida la pone en la dirección de Dios. ¿Estamos bien? Sí, o sea, es Dios quien está en control de ello.
¿Estamos bien? Y esto es muy importante por lo que viene aquí en adelante. ¿Sí? El contexto, dejemos que el contexto nos guíe y nos ayude. ¿Sí? Y dice aquí, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Cierto, sí, y también aquí esta palabra plantado, lo que expresa es plantado firmemente. ¿Sí? En este aspecto, recuerde, se está hablando de poner nuestras vidas en las manos de Dios. O sea, ¿quién nos va a plantar como árbol, sí, junto a corrientes de agua? Es Dios. ¿Sí? O sea, no se trata acá, porque a veces por lo que se lee en el versículo 3, se piensa que, o sea, uno puede ser fructífero en todo lo que uno quiera. No. La idea es que entienda, o sea, nos estamos rindiendo a Dios para que sea Él quien nos vaya plantando, ¿sí? Y con mucha firmeza, y menciona acá junto a corrientes de agua o fuentes de agua, y obviamente que esto es algo que todo árbol necesita, ¿no? Cuando riego o cuando dejo de regar aquí atrás, veo a mi jardín, no sé, obsesionado también con mi jardín, como diciéndome, ¿no? Y las hojas también de los árboles, como diciendo, oye, Ape, ¿cuándo nos vas a echar un poquito de agua? ¿Sí? Más cuando riego, sí, no sé, quizás sea locura mía, ¿sí? Pero cuando riego es como que si las plantas me estuviesen diciendo muchas gracias, ¿sí? Y me hace sentir bien también ello, dicho sea de paso. Sí, pero cierto, o sea, cambia la figura, ¿sí? Cambia lo que usted ve y definitivamente pienso que también la naturaleza, en este caso los árboles, el gras mismo, se nutre, ¿sí? Se siente, qué sé yo, con esa energía o vitalidad que quisiera verse, ¿sí? Personalizando, por cierto, a la naturaleza. Pero entiéndase que, o sea, cuando nosotros nos rendimos a Dios, es Dios quien nos va a ir dando forma, como que si Él nos plantase, ¿sí? Y en Él también vamos nosotros a hallar esas aguas, ¿no? A través de su palabra que tanto nosotros necesitamos, con el propósito, mire usted, de dar su fruto en su tiempo. Entienda usted lo siguiente, ¿sí? El árbol no decide qué tipo de fruto dar, ¿correcto? Su naturaleza es lo que lo define. Porque muchas veces nosotros también pensamos, sí, o sea que tú puedes, ¿no?, desear lo que quieras y tú sí lo vas a lograr. No, o sea, necesitamos entender cuánto debemos depender de Dios para que sea Él quien nos vaya dando, nos vaya plantando, nos vaya haciendo crecer y nos permita también madurando, producir. Sí, hay algo que aquí quisiera que consideremos en Efesios. Vamos a Efesios, vamos a regresar aquí a el Salmo número 1. En Efesios, sí, en el versículo, capítulo 2, perdón, vamos con el versículo 8, sí, capítulo 2, versículo 8, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, presta atención a este versículo 10, ¿sí? Los versículos que hemos leído tienen que ver con la salvación, es por gracia, ¿sí? Por la gracia de Dios. Porque dice, somos hechura suya. Y luego dice, creados en Cristo Jesús, ¿sí? Como que si fuésemos sembrados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? Buenas obras. ¿Qué tipo de obras? ¿Qué tipo de frutos? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios para
nosotros a veces desprendernos de Dios y hacer lo que nosotros quisiéramos hacer. Ese no es el consejo divino. Regresamos a el Salmo número 1. Ese no es el consejo divino. Porque sobre todo vemos versículos como este, el versículo 3, que dice, da su fruto en su tiempo, ¿sí? Y su hoja no cae, lo cual es una expresión de que continuamente puede producir, porque si no hay, cuando se caen las hojas del árbol, indica, hey, no va a haber producción, no va a haber fruto, ¿sí? Pero lo que Dios nos está diciendo, ustedes permanezcan en mí y ciertamente van a producir el fruto que obviamente yo deseo que ustedes produzcan. ¿Sí? No se trata de producir lo que nosotros simplemente queremos producir, porque si usted depende de Dios, usted va a querer producir los frutos que glorifiquen su nombre, y sobre todo cuando dice, y todo lo que hace prosperará, ¿sí? Nosotros pensamos, todo lo que tocamos se va a convertir en oro. No se refiere a él. A lo que se refiere es que en el Padre, sí, Él nos va a plantar, Él nos va a hacer que produzcamos su fruto, y ciertamente permaneciendo en Él, aquello para lo cual el Señor nos ha preparado va a prosperar. Pero nosotros muchas veces vemos esta palabra prosperar y como que nos entusiasmamos, ¿no? Todo lo que podamos tocar, no, Dios nos lo va a dar. No, no es así. Nunca ha sido así. Es en base a lo que Dios siempre desea para nosotros. Cuando nosotros pensamos que se refiere a todo aquello que nosotros querramos hacer, ¿sí? En realidad ya nos estamos desligando de Dios. ¿Sí? Ya nos estamos desligando de Dios. Y es más, estamos cayendo en lo que sería el consejo, el pensamiento del versículo 1. Cuando la idea es que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y si queremos hacer las cosas para la gloria de Dios, va a tener que ser conforme a su voluntad para con nosotros, no simplemente conforme a nuestro deseo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Y ciertamente, sí, aquí cuando se habla de prosperar significa alcanzar la meta. En este caso, la meta para lo cual hemos sido plantados, ¿no? ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quisiera usted agregar, hermanos y hermanas? ¿Sí? Por eso, una vez más, tenga cuidado lo que usted lea, tenga cuidado lo que usted ve, ¿sí? O escucha. Tratemos de nosotros simplemente estudiar la Biblia, ¿sí? Y en todo caso, si lee algo, trate de leer aquello que no necesariamente lo lee porque le gusta, sino más bien porque le ayuda a entender las escrituras. ¿Sí? ¿Alguien o algo que quisiera agregar? Pastor. Adelante, hermano. ¿Será sinónimo cuando dice será como el árbol plantado junto a la corriente de agua, sinónimo de vida? En este caso, los cristianos llenos de vida en Cristo. Sí, más que nada, bueno, definitivamente sí, pero aún los cristianos que, entiéndase, no siguen este ejemplo, también tienen vida, ¿no? No sé, o sea, vida en Cristo. ¿Me dejo entender, hermano? No, pero una vida espiritual, los que no están caminando en el Señor no tienen una vida agradable a Dios, una vida claro. en Dios, ¿no? Ok, en ese aspecto sí, pero si se trata simplemente de vida espiritual, hay creyentes que no necesariamente siguen esto, pero tienen vida espiritual. No agradable a Dios, ciertamente, pero sí es vida espiritual. O vida eterna, si prefieres. ¿No? Más bien aquí lo que está hablando está hablando del bienaventurado y del espiritualmente hablando feliz. ¿Dónde está esa felicidad? Está en todo esto y en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros es maravilloso. No tengamos temor. Sí, no tengamos temor. ¿Algo más o alguien más? Pastor, disculpe, acá le interrumpo un poco que se cortó. ¿A qué se refiere con que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae? No le entendimos mucho.
Ok, cuando habla de su tiempo, puede referirse también a a su temporada, ¿no? Hay frutos que dan en su temporada, pero algo interesante es que esta palabra también puede significar continuamente. Sí, o sea, que cuando estamos en el Señor, Dios nos va a poner en la posición en que continuamente podamos producir aquello que Él desea produzcamos, para gloria de su nombre y para felicidad y gozo nuestro. ¿Sí me dejo entender, hermana? Sí, sí, pastor. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Dios nunca, porque quiere nuestra felicidad, si Dios nunca nos ha dicho, ya ustedes arréglensela, ustedes decidan qué es lo que quieren hacer, no, ¿sí? Porque quiere nuestra felicidad y sabe que si nosotros hiciésemos ello, más bien nos maltrataríamos la vida. ¿Sí? Haríamos lo que pasa en el versículo 1, creo yo. ¿No? Caeríamos mucho en ello. ¿Algo más o alguien más? Pastor, una pregunta. Sí. A ver, una persona que lee la Biblia, pero no tiene la vida en su vida dirigida a Dios, ¿Ya? pero, o sea, tiene prosperidad, ¿no? Le va bien, tiene todo y dice, es que Dios me bendice. ¿Qué es Uh-huh. él? Ese es el tema, ¿no? Que pueden decir muchas cosas, pero no necesariamente está en acorde con lo que las escrituras dicen. ¿Sí? Y también entiéndase que lo que en este caso esas personas ven como prosperidad es lo material. Aquí no se está hablando necesariamente de lo material. Aquí se está hablando de una vida donde uno espiritualmente hablando es feliz. Dentro de ello, obviamente, también todas las áreas en la vida de un hombre, ¿no? O de un ser humano. Recuerde, por más que alguien le jure y le rejure que es feliz y que no está, o que su vida no está siendo plasmada como acá lo dice, alguien tiene que estar equivocado. O Dios se equivocó o esa persona está equivocada. ¿Sí? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Alguien más o algo más? Sí, pastor. Sí. Acá, cuando este texto que dice que seremos como árbol plantado, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aún en medio de las pruebas, porque muchas veces las pruebas pareciera que nos causan tristeza, pena, pero no vemos el fondo de ello, que a través de ello Dios quiere trabajar en nuestras vidas y eso es para beneficio de nosotros. Entonces, aún en medio de ello, porque Dios es quien prepara estas pruebas para nuestras vidas, para fortalecernos, Dios sabe que en ello también vamos a prosperar porque vamos a salir fortalecidos en él. Amén. Amén, ciertamente. No que las pruebas sean gratas necesariamente, pero es cierto lo que dices, hermano. ¿Alguien más o algo más que quisiera agregar? Sí, alguien. Hermano, Sí. algo que me gustaría quizás agregar, digamos, Uh-huh. algo que noto, bueno, en lo personal, ¿no? A lo largo de mi vida en el Señor, es que, por un lado, por ejemplo, puedo decir, no, ya confío en el Señor, ¿no? Pero por otro lado, veo que algo que en la Biblia veo que es imposible, que en la práctica intento agarrarme de mis propias ideas y a la vez de Dios, y eso no es posible, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar que veo eso en las escrituras, veo en mi vida bastante de esas cosas, incluso a veces imperceptiblemente, y luego el Señor me hace ver
Ya. O sea, pongo como que sí, Dios, pero al final simplemente lo único que en mi mente he hecho es que Dios haga mis ideas, ¿no? Entonces, eso bastante veo que sucede, ¿no? Ahora, mi pregunta es, Sí. ¿eso como creyentes vamos a ir viviendo toda nuestra vida en mayor o menor escala o no? Sí, en razón a que tenemos esas dos naturalezas, ¿no? Esa naturaleza carnal que siempre está tratando de hacernos vivir a nuestra manera y la espiritual que nos está tratando de hacer vivir conforme a la manera de Dios y ellas se oponen entre sí, ¿no? Entonces están que se pelean dentro de nosotros, ¿no? Eh, nos confunde, nos maltrata. Y creo que el libro Libres dice algo así, que es como que si hubiese dos perros estuviesen peleándose dentro de mí, ¿no? Uno es negro y el otro es blanco, y le preguntaron a esta persona, ¿y quién gana las peleas? Y dice, ¿a quién al que le doy más atención? ¿No? Así que sí, la idea es que nos dejemos influenciar más por el Espíritu de Dios que por nosotros mismos, pero siempre vamos a tener esa batalla. Algo más, hermanos, ¿sí? Y aquí tengamos cuidado. Lo que Dios nos está diciendo aquí a través de este salmo es para que nosotros entendamos dónde está o en qué está en verdad esa felicidad espiritual, ¿sí? No nos está dando aquí a nosotros para nosotros convertirnos en jueces y estar señalando quién es feliz y quién no lo es, ¿sí? Por angas y mangas, creo que se dice, ¿no? No, es simplemente, obviamente nosotros vamos a observar, vamos a ver cosas en otros, sin embargo, no es para que nosotros nos convirtamos en jueces, ¿sí? Entiéndase que en lo que se refiere a las personas que no son creyentes, ellos ya están condenados. La idea es que podamos nosotros, ojalá, ser instrumentos en las manos de Dios para ayudarlos a que ellos también vengan al Señor. Y hermanos que más están viviendo conforme al versículo 1 antes que al versículo 2, no significa que no leen, ¿sí? Sino es más por qué se están dejando influenciar más, ¿sí? Que seamos también nosotros, ojalá, una inspiración y una bendición para que ellos entiendan, cierto, la felicidad, la verdadera felicidad está solo en el Señor. ¿Sí? Está solo en el Señor. ¿Algo más, hermanos, que quieran agregar? ¿Alguna otra pregunta? Continuaremos con el resto de este salmo, Dios mediante, el miércoles de la semana siguiente. ¿Sí? ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quieran agregar? Nunca nos desliguemos de la dirección de Dios para nuestras vidas. Nunca. Nos equivocamos. ¿Alguna petición en oración, hermanos, para estos momentos? ¿O alguien que quería decir algo? Disculpen. Hermano, yo quería decir Sí. algo también, pastor. A veces, pues, nosotros, muchos, quizá la mayoría de veces, ¿no? Usamos esto y no solo esto de aquí, sino en general en las escrituras, con un corazón, digamos, de juicio hacia nuestro prójimo, ya sea hermano en Cristo o no sea un hermano en Cristo. Pero, por ejemplo, se me viene a la idea un padre que está quizás enseñando y en el Señor genuinamente a su familia, por ejemplo. Y debido a que es claro, puede ser claro, por ejemplo, con su hijo al respecto de lo que Dios enseña, y el hijo se puede ver quizás como, me estás acusando, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso, por ejemplo? Porque una cosa es, por ejemplo, que la persona se pueda sentir acusada. Supongo que cuando está enseñado algunas veces, personas se han sentido acusadas. Yeah. Y otra cosa es que en ese caso la persona en sí misma esté enjuiciando a la persona, ¿no? Claro. Entonces, sí, disculpa, sigue. no, sí, lo que decía este hermano o persona que se encuentra en esa situación, ¿qué diría Dios al respecto hacia nosotros? ¿Qué es la recomendación de Dios para la persona
que se encuentran. De hecho que el poder ayudar a un hermano en situaciones así es algo que quizás Dios lo quiera hacer a través de nosotros, ¿sí? De ahí que una vez más tanto necesitamos nosotros depender de Dios, no nos desliguemos, porque si nos desligamos, por ejemplo, podemos hacer lo que estás mencionando, Miguelito, pero ya con unos motivos más egoístas o prejuiciosos. Más si en verdad estamos siendo instrumentos en las manos del Señor, porque sí queremos, y Santiago lo dice, ¿no? Has ganado a un hermano, dice, ¿no? Si somos en verdad estamos siendo instrumentos en las manos del Señor, vamos a tratar de hacer las cosas en el amor del Señor, ¿no? ¿Que pueden ser malinterpretadas? Sí, pueden ser malinterpretadas, por lo menos en ese momento. Pero si en verdad se hicieron las cosas en el Señor, yo creo que más adelante, por lo menos esa persona va a comprender que hubo no solo una buena intención, sino que el Señor estaba utilizando a esa persona. ¿Sí? Es lo que podría decir, ¿no? De cómo hacerlo. Por eso, ¿cuánto necesitamos estar ligados a Dios? Más de lo que nos imaginamos, más de lo que pensamos. Y eso es lo que este salmo nos está expresando. ¿Sí? ¿Algo más o alguien más? Uno, dos, tres. ¿Alguna petición en oración, hermano?